Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? ¿Cómo va vuestra semana? ¿No es cierto que muchos de ustedes se preguntan, ¿y dónde está el colapso de la bolsa? ¿Verdad que muchos hemos hablado de eso durante 2 años y medio, diciendo que los eventos mundiales tenían una probabilidad muy alta de generar un colapso total de la bolsa y por consiguiente de todo el mercado financiero? Y vamos a ver, vamos a ir analizando lo que está pasando para ver si puede llegar a pasar. Primero vamos a ver la gráfica del S&P 500, es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y vamos a ver qué interesante lo que ocurre, que desde marzo de 2020, que fue el comienzo de la crisis del COVID, vemos que sube la bolsa sin parar hasta diciembre de 2021. ¿Y en cuánto sube? En 100%. Luego hay una gran corrección, ya vemos, y otra vez empieza a subir y va bajando, pero no vemos ese famoso colapso. Entonces vamos a analizar ahora lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir, y al final yo les voy a dar mi opinión, les voy a decir qué pienso sobre ese supuesto colapso. En marzo de 2020, lo que ocurre en todo el planeta es que comienza una política de encierros en casa, es decir, la mayoría de la población mundial, por motivos que ya todos conocemos, tuvo que quedarse en casa por tiempos bastante largos, y la mayoría en vacaciones no pagas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por un lado la gente no estaba en las fábricas para producir, ¿no es cierto? Eso quiere decir que se produjo mucho menos de cualquier producto. Y segundo, que los gobiernos, empezando por los Estados Unidos, que siempre marcan el tono, comenzaron a dar ayuda en dinero. En Estados Unidos se llamaba cheque de estímulo. Y ese dinero, ¿de dónde venía? Venía de la impresión de dinero. Y el nombre, digamos, profesional en Estados Unidos es expansión cuantitativa. Eso quiere decir que expanden la cantidad de dinero que circula en los mercados. Entonces lo que ocurrió es que al final de todo este proceso, que vemos que por un lado se redujo enormemente la producción de bienes y por otro lado se inyectó una gran cantidad de contado en el mercado mundial, el resultado fue una enorme inflación. Y a eso podemos agregarle que hubo muchos problemas de los que yo he hablado en muchos videos, con la China, con la producción en la China por los mismos motivos, luego con la cadena de suministros, es decir, los transportes marítimos, luego vino la guerra Rusia-Ucrania que hizo subir muchísimo el precio de la energía y los combustibles. Entonces el resultado fue una explosión en la inflación mundial. Y ahora la Reserva Federal se encuentra ante este problema. ¿Y cómo comenzó a solucionarlo o a intentar solucionarlo? Primero subiendo los tipos de interés. Y vamos a recordar que cuando comienza la crisis del COVID, el tipo de interés estaba alrededor de 0%. Y los últimos meses comenzaron a subirlo y hoy está en 2.25%. ¿Y eso cómo influye en los mercados? Influye primero en la industria, porque la industria depende muchísimo de préstamos, porque si una fábrica tiene que producir para luego vender, a veces necesita el dinero en préstamo para producir y luego vender. Entonces, si de golpe le suben los tipos de interés, le va a ser mucho más difícil pedir préstamos. Y eso también puede terminar y concluir en una capacidad menor de producción. Entonces, de nuevo vemos cómo la cantidad de bienes disponibles va disminuyendo. Entonces, ahora ocurre algo nuevo en septiembre. Está por comenzar una nueva estrategia en la Reserva Federal y de esto casi nadie habla. Es decir, yo no lo he visto casi en periódicos, no lo he visto en la televisión, ningún analista financiero habla de ello. Y yo les voy a contar de qué se trata para que nosotros entendamos cómo puede llegar a repercutir en los mercados. Pero antes de eso, quiero recordarles también que gran parte del dinero que generó la Reserva Federal del aire entró al mercado a través de compras en los mercados financieros. Es decir, que generaban mucho dinero y pasaba a través de diferentes financieras a la bolsa de valores.
Por eso vemos desde marzo de 2020 un alza tan grande en la bolsa, porque la forma de hacer entrar ese dinero era también a través de la bolsa de valores. Entonces, ¿qué está por ocurrir en septiembre? En septiembre la Reserva Federal va a comenzar una nueva operativa que se llama Quantitative Easing en inglés, que si lo traducimos de forma literal quiere decir alivio de cantidad, que es exactamente lo contrario de expansión de cantidad. Es decir, ahora van a tratar de absorber el dinero del mercado para tratar de parar la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir eso y cómo se hace? La pregunta más interesante es cómo se hace. Primero, ya vemos que comenzaron con el alza de los tipos de interés. Luego, lo que empieza en septiembre es una venta acelerada de bonos que emite la Reserva Federal, que para atraer a los grandes capitales tiene que ofrecer una tasa de interés atractiva. ¿Qué quiere decir? Que los grandes bancos, grandes financieras, los grandes millonarios o billonarios o trillonarios, que ya han ganado un 100% en la bolsa desde marzo de 2020, y sabemos que la bolsa, las acciones son un tipo de inversión muy de alto riesgo, porque las acciones pueden subir y pueden bajar con mucha volatilidad. Entonces, se tiende, cuando uno quiere conservar un capital, a invertirlo en opciones más defensivas, es decir, que no tienen tanta volatilidad o que no pueden bajar tan bruscamente. Y una de ellas son los bonos. Entonces, si viene la Reserva Federal y empieza a generar bonos con un tipo de interés muy atractivo, lo que va a producir es que una enorme cantidad de capital, trillones de dólares, van a ser depositados en la Reserva Federal a cambio de esos bonos. Es decir, que bancos, financieras, ya dije, ¿no? Los grandes millonarios van a tomar ganancia de la bolsa, es decir, van a terminar de liquidar sus portafolios en acciones con una ganancia enorme que ya han conseguido, para ponerlo ahora en un tipo de inversión mucho más defensivo que también ayuda en momentos de crisis o recesión o colapsos financieros. Si yo estoy invertida en bonos, los bonos bajan mucho menos que las acciones. Entonces también es una forma inteligente de reorganizar el portafolio. Pero aquí viene lo más interesante, que es el lugar donde yo junto todos los cabos. Porque el resultado de todo esto, y les voy a dar números, la Reserva Federal va a empezar a vender cada mes 90.000 millones de dólares en bonos con intereses atractivos. Es decir, que esos bonos van a atraer a los grandes capitales, que van a preferir estar ahí a estar expuestos a un posible colapso de la bolsa. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser, primero, que va a haber mucho menos dinero accesible en los bancos, porque los bancos lo van a cerrar, porque los bonos son a 10 años, a 5 años, a 20 años, ¿no es cierto? Entonces, va a estar cerrado, aparcado en la Reserva Federal. Y segundo, la Reserva Federal va a tener un dineral en contado. Y ahora les voy a juntar los cabos. Para eso les voy a enseñar algo sobre cómo invierten los inversores inteligentes. Un inversor inteligente se ocupa antes que nada de no perder demasiado, de no tener un portafolio que lo puede llevar a tener una gran pérdida. ¿Y cómo se hace eso? Se diversifica. Es decir, yo no voy a poner todo el dinero en una acción o en una criptomoneda o en oro nada más. Es decir, que se tiene un porcentaje en acciones, un porcentaje en oro y plata, un porcentaje en bonos, otro porcentaje quizás en criptomonedas y un porcentaje se deja en contado. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para aprovechar oportunidades. ¿Y qué son oportunidades? Las oportunidades ocurren cuando baja el precio de un bien. Es decir, que los inversores inteligentes no compran cuando está arriba en el fin de una parabólica. No, los inversores inteligentes compran cuando los valores han bajado mucho. Y ya sabemos que en las grandes caídas de la bolsa en la historia, en los años 30, en 2008, etc., hay gente que
agrandó muchísimo sus riquezas gracias a eso, a que compró cuando cayó la bolsa. Y también hay mucha gente que se hizo muy rica porque compró bienes raíces luego de crisis hipotecarias, como el 2008, por ejemplo. Entonces, vemos ahora algo muy interesante, que al implementar esta operativa, la Reserva Federal va a ser un incentivo muy grande para que la gente venda acciones. ¿Y qué pasa si mucha gente vende acciones? La bolsa va a bajar, y va a bajar mucho. Y sabiendo que estamos ya en una especie de recesión, con muchísima inflación, con muchísimo desempleo, si empieza a bajar, eso puede hacer que colapse, porque es el efecto dominó. Eso es lo que ocurre en la bolsa. Cuando todos ven que empieza a bajar, venden todos, y ahí se genera el colapso. Y luego vemos que a la vez de que hay una alta probabilidad de que eso genere una baja en la bolsa, la Reserva Federal va a tener todo el contado del mundo en sus manos. ¿Qué les parece eso? A mí me parece un movimiento clave, muy inteligente, de alguien que quiere agrandar su riqueza. Es decir, de alguien que primero tiene la suerte de tener toda la información, porque son ellos mismos los que generan las políticas monetarias. Luego, la mayoría de los bancos, financieras, etcétera, van a tener su dinero cerrado en los bonos. La bolsa puede ser que baje muchísimo y ellos van a tener todo el capital en la mano, todo el contado. O sea que los que van a poder comprarse todo en descuento son ellos. Interesante, ¿no? Entonces, mi querida comunidad, ahora yo les doy mi opinión humilde y subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, y tampoco hay que tomarla como asesoría financiera, porque no lo es. Yo sigo manteniendo mi posición de creer que va a ocurrir ese colapso brusco de la bolsa, va a ocurrir y tiene la probabilidad de generar un desastre en la economía mundial, de generar colapsos de bancos, etcétera. También, por supuesto, todo el mercado hipotecario está en peligro, porque de nuevo, al subir los intereses de los préstamos y los bancos depositar su dinero en bonos, hay menos dinero. Entonces va a ser casi imposible obtener una hipoteca con condiciones buenas para ti. Entonces va a haber menos ventas de bienes raíces y va a bajar también el precio. Entonces imagínense, la Reserva Federal va a tener todo el contado en la mano, va a bajar tremendamente el precio de las acciones y va a bajar tremendamente el precio de los bienes raíces, de las tierras, de todo. Interesante, ¿no? Entonces, mi querida comunidad, esto es material para pensar y sacar conclusiones. Me encanta siempre que me opinen, que me escriban abajo lo que ustedes piensan de lo que yo les he expuesto aquí. Luego, quiero recordarles que tengo mi comunidad cerrada, mi sitio comunidadsilvia.com, donde doy boletines en vivo y en directo de información de actualidad con libertad de expresión, lo cual no es un bien muy popular hoy en las redes oficiales. Entonces ahí me pueden escuchar hablando mucho más de lo que pienso sobre lo que pasa en el mundo hoy en día. También pueden conocer gente maravillosa que piensa como ustedes. Ya hay gente que se está conociendo gracias a esta comunidad. Luego doy clases educativas sobre temas diversos, entre ellos también finanzas. Para los miembros de la comunidad, muchas de las clases son gratuitas. Así que también por eso conviene unirse a mi comunidad. Así que por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.